Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras y señores? Un gusto. Gracias por estar en la sintonía de Radiovisión 106.1 frecuencia modulada. Hoy nos ven, nos oyen, nos critican, nos estimulan en todas partes del mundo gracias a las diferentes plataformas sociales, tanto de visión y de entre tintos y papeles. No se olviden de sintonizarnos en la plataforma Sone, la radio entre tintos y papeles, vía online. Este día está dedicado, a, esta programación está dedicada a realizar un comentario sobre la situación del país que en ciertas áreas es dramática. Dramática por decir lo menos, señoras y señores. Vivimos un estado de miedo, un estado en donde las personas no avisoran un futuro mejor o que se componga su situación. Vivimos un proceso inflacionario bastante marcado. Hasta hace 2 o 3 meses teníamos el 0,09 de inflación. Ahora llegamos prácticamente a la 1, al 2, 3%, al 1, 3 puntos por ciento. Esto significa un país dolarizado una cantidad bastante grande de crecimiento de los precios en el mercado. Y tengo que ser los francos. Creo que tenemos que manifestar con propiedad. A esta inflación han colaborado varios factores, pero especialmente el aumento del IVA del 13 al 15%. Es el factor desencadenante para que la crisis económica en el país se desarrolle de manera adversa a los intereses del pueblo ecuatoriano, porque cuando crecen los precios, los ciudadanos tienen menos capacidad de adquirir los productos en el mercado y esto trae de rebote entonces menos consumo, no hay mayor producción y hace entonces que en buenas cuentas la economía se paralice. Además de esto, señoras y señores, de la situación en el mercado, tenemos otro problema que tiene que ver con las personas que aprovechan de la situación que tienen para tratar de sacar el mayor rédito posible, repito, el mayor rédito posible de sus actividades, de su comercio, en fin, de las, de las, de las relaciones que pueda tener con las personas en el mercado. Y voy a poner un ejemplo. Y ejemplo que me pasó a mí, que lo voy a comentar. Suelo adquirir cajas de chicle y hasta hace 3 semanas conseguíamos la caja de chicles en 50 centavos. Al siguiente día que se dictó la medida en donde se sube el IVA, fui a la misma tienda y pedí 2 cajas de chicles y me dijeron 1,20. Y le digo, señora, ¿por qué? Porque eso vale, subió, ya subió el IVA. Y me cobraron en cada caja de chicles 10 centavos más, prácticamente un 22-23% de subida del precio. Y esto sucede en muchísimos artículos. No es que la gente traslada el 3% a sus productos, sino que tratan de sacar ventaja de lo máximo posible de la inestabilidad económica. Entonces, señoras y señores, la situación no es tan fácil de decir yo voy a tener una economía buena en estos días. No, 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 no. La situación es caótica económicamente hablando. Además de esto, que ya voy a hablar, súmese la crisis energética y vamos a entender que la situación es magra en la República del Ecuador. Y es magra porque las fuerzas políticas, el gobierno está dirigido a otra circunstancia y no a solucionar los problemas del país. Se dirá que la consulta popular fue un éxito, se dirá por otro lado que la consulta popular constituye una pérdida y se dirá también que la consulta popular fue un despilfarro de dinero, otros justificarán que así se ejerce la democracia en el Ecuador, la pseudo democracia en el Ecuador, y que todo este tipo de actos elevan la estima del pueblo ecuatoriano y se robustece la democracia. Una falacia que siempre han manejado los grupos de poder porque estoy seguro,
señoras y señores, que nosotros tenemos una conciencia clara de lo que significa la necesidad, de lo que significa el no tener recursos para sobrevivir, el recurso para no poder enfrentar la realidad. Entonces, esta consulta popular como que nos movió el piso durante 30 días. Hemos vuelto a la realidad, ¿sí? Por un lado se dice que han ganado 2 preguntas importantes y por otro lado que hemos perdido 9. Pero a la larga y al final de la noche, a la larga y al final de la noche, la situación nada, en nada mejora la parte económica, en nada mejora la parte económica, la parte social. Yo me pregunto, señoras y señores, el día lunes, después de que ganó la tesis de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para controlar la delincuencia, creció, y creció sustantivamente asesinatos colectivos por parte de personas que están formadas, mal formadas o formadas en cometer estos actos atroces. Disparan a diestra y siniestra, mueren personas, mueren niños, mueren mujeres, y les importa un pepino. Pero sin embargo, la prensa, los medios dan a conocer de que se han cogido a 7 ladrones, se ha cogido a tres sacapintas, se les ha capturado a 7 microtraficantes, en fin, noticias que tratan en algún momento de desviar la atención al problema central que es el crecimiento de la delincuencia organizada y a través de las mafias. Sí, señoras y señores, las mafias no han sentido en absoluto, ni les importa en buenas cuentas la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles porque tienen un objetivo. Y si hay que matar, matan nomás. Y si hay que matar un número más grande, matan nomás. Y realmente es penoso para los ecuatorianos. La ex ministra de Gobierno decía con un poco haciendo broma, que ya no matan a un grupo, no matan un hito nomás, en fin. O sea, un poco burlándose de la situación y creo que eso le costó la cabeza, por cierto, una de las circunstancias que le costó la cabeza en el Ministerio de Gobierno. Pero la delincuencia organizada crece en violencia. La violencia genera más violencia, el círculo de violencia crece. Y ya no son solamente los ricos, las personas que tienen dinero, los dueños del transporte, no, sino el común ciudadano que a lo mejor vende en una esquina el ceviche de balde, como se lo conoce, a lo mejor tiene que pagar unos $2 o convidarles o entregarles un poco de ceviche a estas personas que ejercen la vacuna, como se lo conoce vulgarmente. Entonces la situación es caótica. Pude leer un reportaje sobre la provincia de Esmeraldas, en donde el 42% de los negocios pequeños han cerrado sus puertas, en donde los restaurantes trabajan hasta las 7, 7:30 con un temor increíble frente a lo que podría significar un asalto a través de las mafias organizadas. Y esto no lo estoy diciendo yo. En las provincias de la costa ha decaído el transporte, ha decaído el turismo, perdón, porque existen condiciones magras para la seguridad de los habitantes. Pero esto repercute no solamente en el ánimo, no solamente en la paciencia de los ecuatorianos, este repercute en la actividad económica que es el motor de los países. Si no hay una actividad económica cierta, continuada, seria, los problemas económicos van a perdurar. Pero aquí lo que más se busca, señoras y señores, es favorecer a ciertos grupos económicos. Y esto no estoy diciendo en forma demagógica ni cosas por el estilo, sino que resulta cierto. Aquí quienes se benefician de todas estas crisis son los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y los que tienen capital. El resto nos hundimos en las aguas profundas de la desesperanza. Es realmente patético lo que viven sectores de la población que ven en el delito, una concepción pésima, errada, que ven en el delito una fuente de supervivencia. Y esto nos trae a nosotros comportamientos dañinos en la colectividad y en los grupos. Pero la inflación también nos ataca. No existe la demanda suficiente de los productos porque no hay dinero circulante. Si los trabajadores pierden el valor, los empleados pierden el valor adquisitivo del dinero, se perjudica toda la cadena de comercio. Por lo tanto, trabajar, por ejemplo, por horas no era una solución. Ajustar los salarios en los puntos que se actualizaron a principios de año como constitucionalmente se demanda, no es la solución.
La solución es que el Estado tome las riendas de la producción, controle la elevación tributaria, controle la elevación de capitales, controle las relaciones de trabajo, trate de regular el mercado en donde el abuso no esté presente, trate de evitar que la fuga de capitales vayan a paraísos fiscales, quitando a los ciudadanos recursos para poder comprar, para poder adquirir, y estos recursos se van a los paraísos fiscales. No voy a entrar en el caso del señor Pedro Poli, pero ayer se entregó el señor Poli a las autoridades americanas y vemos cómo ese círculo de la mafia económica, de los lavados de activos, de los dineros que son recibidos por el lado izquierdo, en fin, se han hecho realidad en cuanto se refiere a conocer con más claridad. Entonces, señoras y señores, la situación del país es un tanto difícil. Como dije, se vuelve quimérica, incluso la paz, la seguridad, la seguridad económica, la seguridad social, la salud, la educación, se vuelven quiméricas. Y estas circunstancias son aprovechadas por ciertas organizaciones delictivas para acosar a los ciudadanos y arrinconarnos contra la pared y sacarnos, extraernos la mayor cantidad de dinero con estas actividades ilícitas. Se anuncia que tantos grupos delictivos existen en el país, 22 objetivos militares como denomina el gobierno, sí, que son los lobos, los tiguerones, en fin, una serie de nombres, los águilas, pero los resultados, sí, le han cogido a uno, a dos dirigentes altos de estas organizaciones, pero tenemos que entender que las organizaciones delictivas tienen una forma de constitución. Están lógicamente armadas, si cabe la expresión. Los que recorren los mercados, los que venden la droga a la droga al menudeo, los que ejercen la profesión de gigolos, en fin, tienen un nivel, que son controlados por un grupo de personas, que son los distribuidores, que son los que manejan la economía pequeña, si ustedes quieren, que se encargan de difundir el consumo de las drogas en el mercado. Pero estos a su vez están controlados por otras personas que están por encima de ellos. Hablemos los dirigentes cantonales, los dirigentes provinciales. Es decir, la mafia tiene una organización en pirámide. Aquí está la cabeza, y se abre hacia el pueblo llano que está al final de esta pirámide. Pero en la cabeza de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, en la cima de la pirámide con C, están ubicados las personas que dirigen la delincuencia en el país. Allá debemos apuntar, allá debemos ir, porque si llenamos las cárceles de personas que consumen droga o que son arranchadores, en fin, no vamos a tener solución absoluta. Si llenaran las cárceles, sí, no pasará nada. Hay que buscar una fórmula de destrozar, de destruir a las cabezas de la mafia, pero no solamente con propaganda, sino con hechos. Se dirá que yo a lo mejor estoy exagerando, que en los últimos días se ha cogido, se ha aprendido a varios ciudadanos en fin, pero son pequeñas situaciones frente a ese inmenso mar, son pequeñas islas frente en ese inmenso mar de la violencia y la corrupción. Sí, señoras y señores, hay que decirlo, aunque esto en algún momento traiga disgusto a varias personas. Y no es porque sea comunista, socialista, ni sea revolucionario, ni pertenezca a alguna línea política, no. Es únicamente la verdad que como periodista la percibo, la analizo y les transfiero a ustedes. Así de sencillo. Por otro lado, señoras y señores, el problema energético del país. No sé si calificar con un término grueso, porque a lo mejor se queda corto el término. Sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Las centrales hidroeléctricas no han tenido el cuidado y el mantenimiento suficiente. Les ha importado un pepino. Han dejado que los embalses se llenen. Bueno, en fin, han tenido un comportamiento, yo diría, mirando para otro lado.
Incluso los funcionarios del INESEL, en fin, han planteado ciertas sugerencias al gobierno a través del Ministerio de Finanzas, a través del Ministerio de Energía y Minas, y estos se han encargado de guardar a sottovoce, como se dice dentro del argot popular, y no han comentado, no han hecho conocer posiblemente a las autoridades altas para que pongan solución a este problema. Venimos arrastrando este problema de la electricidad ya más de año y medio. No es que ahora se presenta, acuérdense el año anterior como tuvimos cortes efectivamente y ahora estamos viviendo esta situación difícil. No se implementaron los correctivos y el mantenimiento suficiente para que las centrales hidroeléctricas dejen de trabajar. Por supuesto, la sequía. Y recuerdo cada vez al ministro Salvite con total desparpajo dijo que hay que poner las manos y rezar al Diosito para que vengan las aulas y no se, vengan las aguas y no se corte la energía eléctrica. A esos extremos, digamos, la impericia, yo diría ese desinterés de servir a los sectores populares, pero el interés de ellos propios. Entonces ya comienza a asomar dentro de la República del Ecuador la tesis de que debemos nosotros contratar a barcazas para que nos vendan la energía. ¿Recuerdan ustedes en el periodo del ingeniero León Febres Cordero cómo llegaron las barcazas a Guayaquil y nos vendieron energía eléctrica? Primero que nos encarecieron los precios y segundo vendía la energía eléctrica producida por las barcazas a un precio desorbitante. Tuvieron pingües de utilidades. Se llevaron millones y millones de dólares. Yo me acuerdo, el señor Meller tenía una de estas embarcaciones y la historia ya le juzgó, una de estas embarcaciones y la historia ya le juzgó, se llevó miles y miles y querían seguir manteniendo las barcazas, pero cuando algún gobierno advino y pensó en el futuro energético del país, se decidió a construir algunas centrales hidroeléctricas, entonces fue criticadas las obras como elefantes blancos que no iban a solucionar el problema, le pusieron tantas circunstancias. Pero sin embargo, las centrales eléctricas que fueron criticadas de forma morbosa incluso están preservando y solucionando de alguna forma la necesidad de electricidad. Y salen orondos a decirnos que la crisis energética no parará mañana. Por más que se llenen las presas de Mazar, por más que se llenen las represas de Hidrociro, por más que se llenen las represas de Puyango, en fin, el problema está ahí. 6 meses más y comenzará nuevamente el problema por falta de mantenimiento, si no hidro, por favor, corrijo, la falta de mantenimiento de las centrales sindicales. Intencionada. Créanme, señoras y señores, intencionada. Porque ahora ya nace la tesis de que los particulares deben brindar al Estado ecuatoriano facilidades para solucionar el problema de las eléctricas. Es decir, que los particulares entren a una tarea de vendernos energía eléctrica a los tontos ecuatorianos y que saquen altísimas ganancias quienes arriendan las barcazas. Está clarito, no para perderse. Nos vienen tratando de que la crisis, en fin, que a lo mejor es cierta la crisis de agua. Sí, 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 nadie dice que no. Pero la solución no es esa. Pero ya nos salen con el cuento de las barcazas y calculan que en 20 días entrarán a funcionar y que de esta forma entonces se regularizará el consumo de energía eléctrica y la dación de este servicio. Créanme que hay ciertos funcionarios que tienen un descaro increíblemente grosero. Mañana se inicia el esfuerzo por juicio político al señor Santos Alvite. Entiendo que las centrales sindicales, los trabajadores de la electricidad se van a hacer presentes para exigir que a este señor se le censure y se le censure de forma clara por ser un irresponsable en el manejo de la crisis energética, callarse varias circunstancias, no hacer conocer a los poderes centrales para que solucionen el mismo. Ojalá la Asamblea Nacional, si es posible por unanimidad, le censure a este caballero y le diga que tiene que ser más cauto en el manejo de los intereses públicos en beneficio de los ciudadanos y que deje, por favor, de llenarse los bolsillos a base del esfuerzo del pueblo ecuatoriano. Entonces, tenemos dos circunstancias, la parte económica, que va ligada a la parte delincuencial, que hemos conversado, la crisis energética, por el otro lado, situación que nos sume
en estado de exportación y en estado de necesidad. Tenemos otros problemas graves. Sí, señoras y señores, las exportaciones de ciertos productos han caído, no así, por ejemplo, la del cacao, y saludamos, es el tercer producto de exportación en la República del Ecuador, con precios nunca antes vistos. Me alegro de que las situaciones sigan así. Ojalá los otros sectores de la producción el cacao está más de su porcentaje más elevado incluso que el propio atún en la República del Ecuador. Nos alegra, aplaudimos a las personas que positivamente están apostando. Entonces, la falta de apoyo de parte del Estado a grupos sociales que nos mantienen en economía al país tiene que dinamizarse, señoras y señores, por Dios. Ya basta de seguirnos explotando, creando necesidades fuertes porque no se cumplen con el pago de los trabajadores. En fin, hoy nomás veía una manifestación de los trabajadores del MIES que reclama que no se les ha pagado 6 meses. Y el señor que dijo esto, que sí es cierto, le votaron del puesto, o sea, las mafias que controlan el poder, son capaces de decapitar a cualquiera para justificar su desacierto y su falta de visión hacia los sectores populares. Y ahora me pregunto yo y se pregunta todo el mundo, que los ecuatorianos, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y como dice nuestro pueblo llano de a pie, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ponernos de rodillas para suplicar el crédito del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ponernos de rodillas para pedirle al gobierno ecuatoriano y exigirle a él que las personas cumplan con sus obligaciones tributarias, morales, de la no corrupción, en fin. Tenemos nosotros que salir a las calles a protestar para cambiar el statu quo, que lo venimos tratando de muchísimos años atrás, este Estado voraz, este Estado interesado, este Estado que trata de proteger a los grupos económicos de poder, dejando en la orfandad a los grupos económicos, pues a las clases más desposeídas del país, sumiéndoles en más miseria. Y no estoy hablando de memoria, señoras y señores, y me gusta que me apoyen, que me critiquen a través de los medios de comunicación. Créase que el problema de Entre Tintos y Papeles, del programa de Entre Tintos y Papeles, es uno de los más sintonizados aquí en la provincia de La Suaya y del Cañar. ¿Y por qué? Porque analizamos con objetividad cuáles son las causas que aquejan al pueblo, cuáles son las causas que afligen al pueblo ecuatoriano. Y no tenemos pues una bandería política, pero tenemos una conciencia social, tenemos una formación ética en el periodismo para poder decir las verdades que necesita saber el pueblo y que los grandes trus de la comunicación no nos hacen conocer porque están al servicio de los grupos económicos. Entonces, quienes ejercemos el periodismo de forma libre e independiente en una emisora pequeña, pero con valores morales, tenemos la obligación de hacer conocer a los públicos y a nuestros pueblos la situación en forma clara y en forma precisa, si ustedes quieren, en forma didáctica. Entonces nos felicitan, otros nos critican, lo que nos ayuda a seguir creciendo en el programa Entre Tintos y Papeles, y repito, en el horario de 6:30 de la tarde, hasta las 7 de la noche, el programa más sintonizado dentro de la provincia y dentro de la provincia de La Suaya y dentro de la provincia del Cañar. ¿Y por qué? Porque nosotros tratamos de decir la verdad, a veces en forma cruda, pero hay que decirlo, pues. Nosotros no podemos decir, tómese un agua de horchata para matar el hambre, tómese un agua de frescos para matar la necesidad, la hambruna. No, tenemos que decir las cosas claras. Y las cosas claras es que el pueblo ecuatoriano está empobrecido por las políticas de gobierno que tratan de favorecer a los grupos económicos y a los grupos de poder, aupados por los trus de la comunicación que nos hacen creer nos hacen creer situaciones fantásticas, situaciones fuera de la realidad, quimeras, realidades que no existen, pero que nos hacen decir a nosotros y opinar en algún momento con tontería y todo. Las personas en edad productiva no trabajan porque son ociosos, porque les gusta el trago. Estas cosas se dicen. Y si quieres conseguir algo, lo único que tienes que hacer es trabajar. Y como ya dijo el presidente de la República, si trabajan
podrán comer los 3 platos, ya le hicieron broma sobre los 3 platos, ustedes entenderán qué es esto. Y también para el postre, es burlarse del pueblo ecuatoriano. ¿Dónde consiguen el trabajo? Miles y miles de ecuatorianos, miles y miles de ecuatorianos han abandonado el territorio nacional arriesgando su vida y de sus familias para irse a refugiar en un país, entre comillas, refugiar en un país que les da una cierta esperanza de trabajo y este dinero es mandado al país, constituye la segunda fuente de divisas que ingresan al país. Vean ustedes, señoras y señores, se destruyen hogares, se destruyen matrimonios, se destruyen hijos, en fin, la sociedad se vuelve caótica sin el núcleo central que es la familia. Pero esto les importa un pepino, pues, a los gobernantes. Para ellos, si se van más, mejor, pues, porque saben que van a venir plata y además de eso, pues de alguna forma se solucionan algunas necesidades básicas de la sociedad de los hijos de los migrantes. Pero esta falta de conciencia nos pasa factura a todos nomás. No es que a los señores más pobres no les importa porque si comen un plato ahora entre dos y mañana tienen que comer entre tres. No, no, no. Nos afecta en los sistemas de salud, por ejemplo, ir a hacer colas en los hospitales donde no hay insumos. Pues casi 200.000 estudiantes han abandonado las aulas escolares desde la situación de la pandemia. Pero no nos importa. Han vuelto a crecer los quintiles de pobreza en la República del Ecuador. Pero esto no nos lo dicen. El INEC dio a conocer ciertas cifras y fue cesado en sus funciones del director nacional. No podemos hablar la verdad porque la verdad es sacrilegio y la verdad es pecado para los grupos de poder. Pero ¿qué tenemos que hacer, señoras y señores? Cambiar la forma de visualizar la sociedad en forma más solidaria. Mientras no exista una justa redistribución de la riqueza, quiero decir el capital, que también distribuya a los trabajadores que son los que crean la riqueza, no cambiará el sistema, no cambiará la realidad. Entonces no es cuestión de un decreto, no es cuestión de una consulta, no es cuestión de una situación dadivosa, no, 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 no. Las estructuras de este país hipercapitalista están corroídas en todas sus formas. Por lo tanto, hay que cambiar estos modelos que propugnan la desigualdad, la desocupación, la desesperanza, la pobreza, la migración. Esto hay que decirlo y en forma clara, porque a lo mejor dirán que yo estoy tomando cifras o tomando circunstancias que a lo mejor no responden a la verdad. Pero cuán equivocados están, porque nosotros analizamos, vemos, hoy mismo hemos consultado tantas fuentes de información para poder hacer este comentario. Y nos duele, incluso los grupos mediáticos, los grupos de poder en la prensa, en los medios de comunicación, alguna forma hablan, tratan de quitar la importancia de los temas, pero sin embargo en estas fuentes también hemos conseguido nosotros que nos den a conocer ciertas circunstancias, por cierto, presentando el mayor desinterés. Y los problemas siguen y siguen. Y la desesperanza crece y crece. ¿Para cuándo volverá la energía eléctrica en forma sostenida? No sabemos. Así nos dicen las autoridades, que estipulan que 6 meses tal vez, pero la barcaza, que es del negocio de los particulares, ya va a entrar a dar el servicio. Servicio que debe estar controlado por el Estado, porque este es un bien de todos. Veo, por ejemplo, cómo les encarcelan a dirigentes del sindicalismo, de las eléctricas, de INESEL, que perdónenme, pero están yéndose por otras circunstancias de atemorizar y no de buscar la verdad. Digo, atemorizar a los funcionarios, a los trabajadores para que mejor se adhieran a una tesis entre comillas, una tesis de que ha habido un boicot hacia las centrales sindicales desde ciertos sindicalistas para que se produzca la escasez de energía eléctrica. Les despiden de sus trabajos, les enjuician por haber creado esta mafia que pelea, esta mafia que busca que se destruya la
energía eléctrica en el país. Vean ustedes, señoras y señores, las hidroeléctricas que fueron puestas en conocimiento de los ciudadanos, de los ecuatorianos, los elefantes blancos, como los dijeron, están sirviendo. Y podrían servir mejor si hubiera el interés necesario de parte de las autoridades para brindar al Ecuador un mejor servicio. Pero no pasa nada en este país, no pasa absolutamente nada. Frente a esto, señoras y señores, tenemos varios problemas. Y voy a poner el caso de dos problemas. La señora vicepresidenta de la República tiene un hijo que es abogado. Este joven, este abogado, ha ofrecido dar trabajo a varias personas y de una de ellas ha recibido una cantidad a decir de esta persona, que le han pagado tanto mensual, descontando de su salario, en fin. Ese es el decir del perjudicado. Pero fueron a la audiencia y en la audiencia le dieron una medida que es de última ratio, la prisión preventiva. Y con todo sadismo le mandaron a cumplir la pena en La Roca, en la cárcel de La Roca. Porque es la hija de la vicepresidenta nomás, porque tiene que de alguna forma presionar la renuncia de ella, de alguna forma mantener alejado de los problemas nacionales y que su opinión no se oiga. Por último, la familia haciendo un esfuerzo, presenta fianza carcelaria para que salga en libertad el muchacho y pueda defenderse, la califica en algún momento, pero no le dan la libertad, burlando los principios básicos de la fianza de la fianza y lo que significa esto. Ya basta, señoras y señores, con abusar de poder. La vicepresidenta tendrá sus puntos de vista que a lo mejor son mal traídos, mal formados, pero las personas, los hijos en este caso, no tienen por qué sufrir las represalias del Estado. Si así vamos, con ciertas fuerzas en las calles, la situación va a ser mucho más grave y mucho más difícil. Se llenó de vergüenza el Ecuador. En quienes creemos en la vigencia del derecho y en este caso el derecho internacional, nos llenamos de vergüenza cuando se allanó la situación de la Embajada de México y se lo tomó preso, entre comillas, de un asilado. Esto no se ha dado ni en las peores dictaduras y justifican que es un delincuente que ya tiene sentencia en firme, en fin, y que por esa razón, con tanques y con soldados armados hasta los dientes, entraron en la embajada mexicana. Y estamos siendo juzgados por organismos internacionales. Veamos cuál es el resultado. Pero estas figuras que se dan de abuso de autoridad no debemos permitir. Y quienes tenemos una forma deontológica de mantener informado a la ciudadanía, no podemos pasar por alto. El señor puede ser culpable con sentencia, con todo lo que usted quiera. Él tenía la condición de asilado y no podía la Fuerza Armada del Ecuador entrar a la embajada norteamericana y secuestrarle al ex vicepresidente de la República. Y por ahí sale el presidente, dice que es para demostrar que tiene valor, que tiene fuerza, que no se les puede dejar a los delincuentes así asado. Todo se puede tramitar dentro de la ley, pero los abusos y los excesos pueden llevarnos a un descalabro en la República del Ecuador. Créanme que cada vez que hago este tipo de comentarios, me ilustro para no caer en exageraciones ni romper la verdad. Cómo no quisiera que la paz, que la tranquilidad regrese al Ecuador. Anhelo que la situación económica de los pequeños productores, de los ciudadanos, de los empleados crezca. Creo que tenemos una forma de extraer recursos de las mafias que tienen en paraísos fiscales, pedir que paguen sus impuestos. Creo que tenemos otras medidas también a través de la ley, pero no como método de persecución, sino mejor para la solución de los problemas. Tenemos tantas visiones de que ojalá mejore la salud, la educación, la vialidad. Ojalá, pero cada vez los ciudadanos ecuatorianos nos vamos desencantando. Señoras y señores, nos veremos el día de mañana en una programación entre tintos y papeles. Les anticipo, la vicerrectora del Colegio Erlinda Toral
estará con nosotros. Las estudiantes del Colegio Erlinda Toral cumple 100 años de haberse fundado. Me alegro mucho por esta institución que tiene un gran prestigio ganado. Las de Erlinda Toral desfilarán, harán una serie de actos. Mañana le tendré a la vicerrectora para conversar sobre un establecimiento que está en el corazón de los cuencanos. Muchas gracias, señoras y señores.